episodio de A Metro y Medio. Señores, yo he comenzado el año con mujeres empoderadas, decididas, periodistas, esas mujeres que tienen la fuerza y la capacidad no solamente de comunicar, sino de llevar su talento mucho más allá y convertirse en speaker, en docente, en mentoras y trabajar la comunicación estratégica tanto en el sector público como privado. Y he querido comenzar el año así porque necesitamos gente de empuje y de inspiración para que podamos tener lo mejor en este 2025. Con mucho gusto. Si dije el nombre mal, miren, no se asusten. Raibelis Roa. ¿Lo dije bien? Excelente, perfecto. Es que tenía una hilo, se iba a ir cuando ahí no nos equivocamos. Y que sale justo. Pero por fin se nos dio. Así es, por fin súper feliz y agradecida de la invitación y de poder compartir con la comunidad y ser parte de un contenido que de verdad es exquisito. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Una sanjuanera que me diga eso. Matera, corazón. Existe una diferencia importante, entonces vamos al punto. Vamos a iniciar bien la entrevista. Que todo el que es de las matas de Farfán y lo está viendo se sentirá orgulloso. Ay, yo pensé que debajo de esa mujer fina, radiante, rubia, blanca, pelito bueno, sale un gran orgullo. No iba a salir este pleito tan al inicio de esta conversación. Especial. Yo he estado en la mata de Farfán. Un pueblo maravilloso, gracias. Sí, para allá no que queda Pedro Corto. Sí, señora. Peter antes Shaw, de entrar, antes de entrar. Antes de entrar al pueblo, sí. Para yo saber que de verdad tú eres de esa zona, vamos a ver. Tiene que traerme del dulce de coco, como que venden en la calle, y del queso. Del queso Arish. No, del normal. Del normal, del queso de Pedro Corto. De Pedro Corto, excelente. Que yo lo mezclo con el dulce y eso es finísimo. Una cosa, pero gracias a Dios que ella no quiere saber de la mata de Farfán. No, yo quiero saber de la mata de Farfán. Lo que yo no entiendo por qué ustedes tan cerca pelean. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que aunque yo no soy de allá, o sea, mi familia es que lo es, yo creo que yo juré por la bandera de la mata de Farfán, porque así es que uno dice, relajando, sí, adquirí esa nacionalidad, sí, esa patria pequeña, sí, me la robé. Exactamente. Y siempre ha habido como esa discusión. Porque las matas, no sé si recuerdas que en algún momento se sometió incluso para que fuera como provincia. Se sometió al Congreso. Sí, el compañerismo de la mata. Porque, ¿a qué provincia que ustedes pertenecen? No sé, tengo una situación, no puedo identificar. Creo que es San Juan de la Maguana, pero no estoy segura. Señores, mira, yo no te imaginas lo que yo estoy disfrutando de esto contigo, porque yo trabajo entre sanjuaneros y materos. Excelente. Yo me imagino que la armonía que se mantiene en ese grupo. El saludo que ellos se dan es lo bueno. Ustedes que pertenecen a Elías Piña. Wow. No, ustedes que no. Sí, yo no me imaginé nunca que iban a tener esa. Y que tú entrabas como en ese. ¿Por qué que tú no me das como? Pues déjame decirte que esa desde tiranía, pequeña me tocó vivir allá con mi abuela, tanto a mí como a mi hermana. Y después, como adolescente, yo te puedo decir que hubo fiestas de Navidad, 31 de diciembre, que yo no la pasé con mi papá y mi mamá. Yo prefería quedarme en las matas. Semana Santa, vacaciones del colegio, yo prefería irme a las matas de Farfán. Y hay muchas personas que asumen que yo nací allá y full, o sea, soy de las criadas allá. No. En nuestro caso, incluso ya después de grande. ¿Y dónde fue que tú naciste? En Santo Domingo, corazón. Lo que pasa es que mi corazón se depositó en las matas de Farfán. Gracias a Dios que ya nació. Ya lo sabes. Si y me mantengo conectada, estoy muy pendiente a todo lo que se está haciendo allá. Si tú hubiese nacido allá, tú me hubieras dado una pela. Bueno, mi amor, si yo hubiera nacido allá, muchas cosas fueran distintas, porque como tú comprenderás... No, alcaldesa de la Mata Farfán. Bueno, estuviéramos ahí intentando cerca. ¿Quién es Raibelis? Esa mujer que de la noche a la mañana aparece como responsable del área de comunicación de un ministerio tan delicado como el Mirex. Ay, sí. Que la encontramos en las redes quizás como haciendo una exposición o dando clase o siendo speaker. ¿De dónde nace esa mujer con tanta fuerza? Yo soy apasionada de la comunicación. Desde niña yo era ese ser especial que brincaba, saltaba, jugaba, en vez de muñecas, sí. Si era como dice uno, estaba fregando, estaba yo, estimados amigos, aquí tenemos el jabón de fregar, de no sé qué. O sea,
Yo de alguna forma, primero yo quiero que tú sepas que yo iba a morir a los 3 meses de nacida, porque a mí me sometieron a una cirugía por una obstrucción intestinal. 3 meses de nacida, intensivo, junta médica para poder operarme y todo lo demás. Entonces Dios dijo, vamos a hacer que ella pueda vivir, pero se va a sentir. Sí. Y de verdad se ha sentido. Ya yo sé por qué que tú eres amiga de Patricia. Exacto. Sí, se ha sentido mi existencia, sobre todo, porque me gusta comunicar. Soy, por así decirlo, muchos dicen histriónica, extrovertida, y de verdad que he encontrado pasión en eso. ¿Y cómo tú te has hecho con ese ministro tan callado que tú tienes? Mi ministro es una estrella. Pero me imagino que tú lo llevas rápido, el ministro. Nosotros, yo te puedo decir que tengo la grandiosa y maravillosa oportunidad de contar con un líder con una calidad humana excepcional, con una visión y un compromiso social, una persona con unos principios de hogar y de familia que me inspiran, y escucharlo a él hablar del compromiso y el legado que él tiene con su familia, de estar ahí, y que lo que dice es lo que hace. Por ejemplo, creer en un perfil como el mío, tan joven, que probablemente no tuvo experiencia anterior como se espera en un puesto como ese. Es decir, generalmente las personas que están ahí tienen 30 años en el Estado, 20 años, 25 sí, años. El Mirex es uno, como que los empleados no se cambian. Exacto. Por las propias exigencias que tiene ese ministerio. Y además ministerio. Tenemos la carrera diplomática, tiene la carrera administrativa. Y una persona que es capaz de escuchar a un joven, de respetar su opinión, de consultar y poder tener ese equilibrio, como dice él, entre las canas y la juventud. Una persona que cuando habla es un catedrático de nacimiento, es un catedrático nato. Y a mí me da la impresión que él da boche, como así. Pues déjame decirte que él es una persona como yo, tiene carácter, y en lo que hay que tener carácter lo tiene. Y si ves sus discursos, en el momento que hay que ser un diplomático más calmado, más sobrio, lo es. Y cuando hay que ser enérgico, si revisas sus discursos, también lo ha sido. No, yo he sido una crítica de esas personas que le da seguimiento. Cuando ha tenido exposiciones en grandes escenarios para defender el país, cuando ha tenido que hablar fuerte, como también me quejo a veces cuando lo siento muy mudo, muy callado, muy reservado, pero sí es una persona que me amerita ese seguimiento y tiene un valor ahora agregado, darle la oportunidad a una mujer tan joven. Es excepcional, es un diplomático que lo siente en la sangre, y recordemos que la comunicación diplomática requiere eso, y siempre una de las cosas que puedo decir que he aprendido con él es eso. ¿Cómo es el mundo diplomático? ¿Qué peso tiene la política exterior? ¿Y qué significa el rol de servidor público que viene con la persona, que no se despega de ti, porque todo el tiempo tú estás sirviendo? Entonces esa misión que es parte de ti, de comunicación, de tu vida, caer en el Mirex, visto desde aquellos que pensamos en la diosidencia, tú entiendes que llegaste ahí con una misión específica. Así es. Yo siempre he dicho que la línea de comunicación en la que quiero trabajar es aquella que genera impacto. ¿Y qué mejor forma de generar impacto que estando dentro de una institución cuya principal naturaleza es servir al ciudadano? Y es lo que nosotros siempre conversamos en el equipo. ¿Qué necesita el ciudadano cuando estamos creando una estrategia, cuando estamos creando un producto? Todo lo que nosotros hacemos, primero, para nosotros estar ahí es suplido por los ciudadanos, incluyéndonos a nosotros. Sí, y segundo, mucha gente cada día se acuesta con la esperanza puesta en los esfuerzos que nosotros hacemos, y eso tiene un peso. Y que lo que tú hagas trascienda, en este caso como nosotros, fronteras, porque impacta al dominicano en el exterior, tiene mucho más peso. Lo más difícil de eso, de todas esas cosas lindas que tú estás diciendo, es que ustedes cuando hablan, o el canciller cuando habla el presidente. ¿Cómo manejan? ¿En qué sentido te refieres? Pero él es la voz del presidente, es esa voz al exterior, claro que es esa voz diplomática. Es una representación del país. Está hablando República Dominicana, y nosotros podemos decir que como República Dominicana se levantó de una crisis como la pandemia, cómo podemos ver que cada vez sigue siendo un orgullo decir que somos dominicanos, es porque todo un país ha sentido eso, ha trabajado para eso, y hay un gobierno que se preocupa por eso. ¿Dónde tú haces esa transición de dejar a la Raibielis
del Mirex, la comunicadora, la estratega, para entonces entrar en ese personaje de mentora, de marca personal, conectar contigo sin ninguno de los rangos que muchas veces obtenemos por la parte profesional? Yo siempre he tenido claro que la base de todo lo que pasa en tu vida es un ser humano. Un ser humano que es imperfecto, un ser humano que está en la búsqueda constante de transformación y de mejora, y que cuando tú estás conectado con la pasión, con tus talentos, con aquello que tú sientes, entonces yo creo que yo fui formada de alguna manera para aportar. Y en mi visión de vida, en mi propósito siempre es que lo que sea que yo vaya a dedicarme impacte y mejore la vida de otros. Que así sea un intercambio, un espacio, una capacitación que yo pueda hacer, transforme la vida de otros. Entonces, una cosa es cómo mi trayectoria profesional me ha dirigido de alguna manera a lo que ha sido avanzar, porque yo estuve primero 6 años en el CONEP, anterior a eso en diferentes proyectos y luego tengo la oportunidad de estar en el Mirex. Pero por supuesto, fui siempre conectada al tema de trabajo comunitario desde los 12 años en grupos sociales. Estuve también formada para formar otros líderes, para formar liderazgo en temas de juventud. Y la propia gente fue retroalimentándome de cómo se sentía cómodo en una clase conmigo, en una presentación, en una conferencia. Y cuando Dios te da el don, tú lo sabes, y Dios te dice, estos son tus dones, talentos y pasiones, y tú logras entender que eso tiene impacto y tiene trascendencia. Y si tú lo puedes convertir en algo, que sea lo que tú haces día a día, tu alma se alimenta y tú lo dices, yo creo mucho en esa visión de el alma se enciende. Cuando el alma se enciende, pueden ser las 3 de la mañana, y hay un cansancio, yo digo que hay un explote, así como yo lo digo, así muy coloquial, hay un explote que sabe a gloria. Hay un explote que te permite reenergizarte, que te permite revivir. Y es cuando tú haces lo que tú amas, lo que te gusta, lo que tú quieres, porque además la energía, la vibra que le transmites al otro es buena. Siempre estás creando, siempre estás buscando nuevas oportunidades y nuevas iniciativas. Y por supuesto, eso tiene un resultado, porque hace que los demás reciban. Y en ese recibir, así sea, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, una palabra, una conversación, una herramienta, un taller, nuevos conocimientos, si alguien los recibió, ya hay cambio. Hice así como ese contigo, porque yo promuevo que la gente debe hacer lo que le enciende su alma. Así es, yo estoy de acuerdo. Lo decía antes, y hacer lo que le hace feliz, y es sumamente difícil. ¿Cuál es tu área de mentoría? Yo trabajo todo el tema de marca personal, liderazgo, empoderamiento y desarrollo profesional. A veces no sucede y ha sido mi propia experiencia. Yo estuve en buenos espacios, por así decir, espacios que significaban buena proyección, pero yo tenía miedo. Entendía que exponerme, que dejarme sobresalir demasiado me iba a generar problemas con mis jefes, que si me veían mucho en el medio iba a ser un problema, sin entender que simplemente hay unas delimitaciones que hay que hacer y que poder ser sobresaliente es importante. Pero mira, te interrumpo porque quieras o no, ese miedo que en su momento sentiste no es tan simple. Ay, Dios, me parece como que me convertí en mentora. No es tan simple como quizás hoy tú lo puedas ver. Claro. Porque es un miedo que existe en una sociedad como esta. Exacto. Que limita al que se expone, al que domina, al que sabe hablar, al que tiene un dominio de su marca personal. Así es. El tiempo te ha dado para saber cómo hacerlo y saber a dónde que se pone la raya para no cruzarla. Y me pasa Pero que es verdad. Yo inicio en Enfoque Escuela de Oratoria, que ha sido mi gran plataforma para todo lo que he logrado en este mundo de la comunicación, y mi mentor Livio Encarnación, que es el director de la escuela, a quien agradezco que al ver mis intereses pudo guiar justamente para ese proceso y por quien descubro todo el tema de marca personal. Y cuando entonces me toca iniciar los procesos de entrenamiento en Enfoque, yo digo, pero ¿cómo yo voy a empezar a dar clases y a entrenar a otros si en la práctica la profe se está quedando atrás? Y ahí digo, no, es que yo tengo que predicar con el ejemplo, que tiene que haber coherencia y congruencia. Claro. Y ahí comienzo a trabajar en mí, es mi propio modelo, lo que yo viví, lo que me hace
sumar todas esas experiencias a nivel de personal por dentro, lo que yo viví en ese proceso de atrévete, de lánzate, de arriésgate, a luego ver esos resultados y empezar a aplicar verdadera estrategia de marca personal. Y yo digo, ¿cuánta gente igual que yo anda por ahí necesitando ese empujón, ese acompañamiento, esa guía? ¿Cuánta gente te lastimó antes de tú entender que podías hacer eso? Yo siempre cuento que he tenido la particularidad de, además de ser mujer, ser joven, pero yo era la más pequeña siempre. O sea, había grupos de jóvenes de 17 años, 19 años, yo tenía 14, 15, porque de alguna forma con mi carácter y mi forma de pensar siempre estaba en esos mundos. ¿Qué me pasó? Que se abrieron muchas puertas en espacios de gente mucho mayor que yo siendo tan joven que tal vez podía tener, por un lado, capacidades y competencias, pero viene la otra parte, emocionalmente, qué tan preparada yo estaba para enfrentar todo eso. Y como tú dices, no solo te lastiman, te marcan. ¿Cómo hacer para tú lidiar tan joven con toda esa emoción, esperanza y expectativa? Porque tú estás ilusionada, emocionada y me está pasando esto y todo es grande. Pero hay un compañero que hace algo contra ti, hay un líder o jefe, como lo queramos llamar, que hace algo contra ti, y a veces hasta incluso miembros de tu familia son los primeros que dicen, ella no va a dar para eso no va a pasar tal cosa. Yo siempre he pensado que los primeros haters comienzan en nuestras familias. Es así. Que son los que te limitan. Es así. ¿Alguien te ha limitado? Gracias a Dios, no. Yo tengo un padre, una madre y unos hermanos que han sido un mega apoyo. Mis tíos también, sí, hacia afuera, cuando vamos extendiendo la familia, aparecen unos perfiles, porque en mi caso, nosotros como familia no, a diferencia de que había un lado de la familia que sí tenía mejores recursos, nosotros no tuvimos esa posibilidad. Vivimos en una zona vulnerable del país, en Herrera. Entonces, mucha gente decía que de ahí no iba a salir nada. Nada bueno. Hay unos calificativos específicos que nos ponen a las chicas y por ahí se da el indicio, pero yo tuve un padre y una madre que sabían y tenían claro que lo principal para sus hijos antes del título eran principios y valores, modales, formación y crear seres humanos. Entonces eso lo complementaron con una buena educación y con acompañarnos y apoyarnos. Sí, pero la vida no es tan linda. Ah, no, lógicamente. Yo te puedo contar que la vida no es tan linda. Y esta parte de esa mujer empoderada, y puedo usarlo contigo el término, porque empoderarse la mujer empoderada no es la que lleva una lucha con el sexo opuesto o contra otra mujer, sino la que se prepara, la que conoce sus sueños, lo trabaja, y esto lo hace una mujer empoderada. Y hoy yo estoy hablando con una mujer que domina con una oratoria preciosa, perfecta, pero eso no es así en la vida real para todo el mundo. Claro que no. Entonces, ¿dónde estuvieron tus caídas? ¿Dónde te guayaste? ¿Dónde te dolió la rodilla y dónde no pudiste pararte? Yo creo que primero yo vengo de una formación muy cristiana y yo creo que Dios llegó a mi vida desde que yo nací, porque hizo el milagro de los 3 meses. De ahí en adelante mi mamá y mi papá se ocuparon mucho que estuviéramos en la iglesia, catecismo y demás. Yo como que asumí bastante esa idea de que Dios existe, de que Dios hace milagros y que Dios te guía. El solo hecho de mis primeros pasos en la vida, yo era muy psicorrígida con el tema de cumplir con la ley de Dios. Literal, o sea, yo era... Mis tías me llamaban monja, yo era la que no iba a fiestas en el colegio, yo era la que entendía que estar muy cerca de un niño o un chico era un pecado, y ese tipo de cosas. Y mucha gente comenzó a ponerme calificativos. Yo entré a proyectos sociales y comienzo de una vez como a destacar, vamos a trabajar la autoestima, y mejor a la gente me decía predicadora. Una serie de cosas, bullying, que te hace tu propia familia y te hacen otras personas. Y ahí yo comienzo como en esa lucha de quién yo soy versus lo que los demás quieren. Y ojo, que yo me pude mantener, pero duele. Duele cuando te critican por cómo tú eres, y más cuando son tus propios compañeros que dicen, no, esa es la no sé qué. Después... ¿Buscaste ayuda? No. Tú sabes que simplemente a esas edades, 12, 13, 14, 16 años,
Yo pude entrar a un proyecto de jóvenes del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDI, y ahí yo pude trabajar mi autoestima, trabajar bien todo el tema de el empoderamiento y entender que aunque doliera, yo tenía que tratar de amar lo que yo era, porque, te repito, 12 años, por más que tú digas que lo enfrentas por fuera, pero por dentro duele y te pasa. Sí me pasó que a la edad de 14 años a papi le descubren un tumor maligno en la base de la lengua y ahí viene entonces la gran prueba. Esta persona que tú tienes como tu, por así decir, para las niñas nuestro superhéroe es nuestro papá, ¿verdad? Claro. Entonces tú tienes esta persona que es tu superhéroe y es el que provee todo en la casa. ¿Qué pasa cuando ella no puede trabajar? Pero ¿qué pasa cuando un día él te reúne y te dice, bueno, yo quiero decirle a ustedes que yo voy mañana a una operación y que puede pasar que yo no regrese? Y nosotras nos quedamos así, somos 3 hembras y un varón. Creo que ese día no estaba mi hermanito porque era muy pequeño, estábamos nosotras 4. Y tú piensas que nosotros somos muy de reuniones. Aún todavía nosotros vivimos los grandes, o sea, los hermanos mayores fuera, nosotros nos reunimos y cuadramos todo. En lo bueno, en lo malo, siempre es reunión donde mi mamá. ¿Cuántos años tú tenías cuando él hizo esa reunión? 14 años. ¿Qué número tú eres entre La los... segunda. Sí, los segundos son los que son así como tú. Exactamente. Sí. Entonces, con una reunión como esa ya tú sabes. Cuando esa reunión, bueno, hace un tiempo, ¿verdad? Pero en lo que está en tu memoria, que tú pensabas que era una reunión normal de familia, ¿qué tú entendiste de lo que él dijo? Yo estaba en shock. Yo me quedé así, incluso él dijo, dígame algo, y yo no puedo decir nada porque yo me quedé como... ¿Por primera vez alguien te pudo callar? Callar no, fue un silenciador, un silenciador automático. Y créeme que hay otras veces que yo me he callado, pero esa fue muy contundente. Día, cuando él se iba a la clínica, ¿quiénes fueron con él? Solo recuerdo que mi madre, mi abuela y de alguna forma casi la familia entera, porque todos los tíos... Mi papá es una persona muy querida y muy respetada, tiene mucho liderazgo por su forma de ser y por ser alguien que ha impulsado a otros a crecer. Y papi, o sea, mi mamá me decía, esa clínica está llena de gente. Imagínate, nosotros pequeños, por así decirlo, o sea, mi hermana mayor me lleva 1 año, tenía 15 años. Entonces mi hermana y yo estábamos en la casa con los 2 más pequeños, con mi abuela, mientras mami estaba con la otra abuela en ese proceso. Porque en ese ¿A qué hora tiempo, llegó la noticia de cómo terminó todo? Creo que fue en la tarde, si mal no estoy. Creo que a nosotros fue en la tarde porque fue una operación de varias horas. Recuerdo, si mal no estoy, que era muy grande, o sea, que no era tan pequeño. Y entonces tú te pones en oración, pero tú te vas al colegio y medio te entretienes, porque cuando tú estás como en un trance, bueno, tú sabes porque ese es tu mundo. Cuando tú estás en negación, el impacto no llega, porque tú estás deteniendo eso. Entonces tú estás como, sí, ok, y tú te quedas como, oh, hasta que tú enfrentas la realidad y cuando dan la noticia como que todo, como, oh, ya sí estoy entendiendo lo que está pasando. Y cuando vamos a ver a papi también. Cuando fuiste a verlo, ¿qué impresión te dio ver a tu ídolo? Claro, a tu superhéroe. A tu superhéroe en cama y no podía hablar, porque si era en la lengua no podía hablar. No, él duró mucho tiempo sin poder hablar. Mira, fue como una sensación de alivio y uno va entrando como con ese miedo y tú vas caminando y es como que hay pasillos que se hacen largos, eternos. Ese fue un pasillo que era como largo y eterno porque además todos los tíos estaban afuera y tú ibas saludando a un tío, hola primo, hola fulanito, ibas saludando a la familia mientras entras. Pero fue como una calma. Yo creo que en el proceso de papi, a mí me tocó en varios momentos encontrar a Dios, porque gracias a Dios y gracias a Él, nunca me he sentido capaz de cuestionarlo, nunca me ha nacido cuestionarlo. Yo sí he llorado de agradecimiento, yo sí te puedo decir que me he arrodillado diciendo, haz tu voluntad, pero sabes que yo quisiera y anhelaría con mi corazón que esto suceda. Cuando tú lo viste, ¿qué sentiste? Gracias a Dios, calma. Fue como volver la sangre al cuerpo. No, nosotros solamente ¿No le lo dijiste vimos. Nada? No recuerdo realmente mucho, pero sí te puedo decir que al verlo fue calma, éramos de a poquito y podíamos entrar poco tiempo precisamente porque él no podía hablar y había que evitar ese proceso. ¿Cuál ha sido tu experiencia más transformadora? Esa que tú dices, es que Ray Bielis nació ese día. Con eso. Luego de eso, papi empieza la quimioterapia, porque no es que hicimos una operación y nada pasa.
viene el proceso de quimioterapia y a la casa llegan muchas iglesias. No importa la religión que tú fueras. Tú querías ayudar a papi, tú ibas. Y papi los recibía a todos porque mi papá hizo un proceso de transformación. Cuando yo vi su transformación, yo dije, wow, este Ustedes señor... son católicos. Mi papá y mi mamá, ahora mismo yo estoy más en la línea cristiana evangélica, pero de formación totalmente católica. Mi casa, mi mamá es parte de toda la diócesis de la zona, mi papá es parte de la coordinación de dinámica de pareja, de liturgia, mi hermana está en la pastoral juvenil, o sea, todos somos de la ustedes iglesia. son de la iglesia. Así mismo. ¿Y tú por qué cambias de iglesia? Mira, tú sabes que hay un tema de cómo tú vas de alguna forma acercándote, conociendo más de la palabra, el espacio de cómo te sientes, los grupos donde entras, qué tanto tú quieres profundizar, cambiar y moverte. Y tuve, por así decirlo, una participación en un lugar que me tocó mucho. Y como me tocó mucho esa participación en esa iglesia, me gustó cómo me hablaron, conectaron conmigo. Me sentí que podía de verdad estar en un lugar donde lo que se hablaba se parecía a mí, a la realidad de ahora, y ahí me fui quedando. Ah, porque fue que tú lo cogiste más en serio que nosotros los católicos. Lo que pasa es que igual siempre ha estado en mí, pero de alguna forma tú sabes que todo el mundo tú tienes una etapa de tu vida en la que tú te descarrías un poco. Tú dices como que tú te doblas. Entonces tú dices, me doblé un poquito, me fui por ahí. A mí no me da que tú te hayas descarriado. En el sentido de que yo nunca fui de andar, O sea, de salir. tú no me das que muchachita de bebé en un colmado. Ah, no, tanto así no, pero yo nunca he sido de bebida. A mí no. Yo puedo tomarme un traguito, pero no me gusta eso. Pero me gustaba mucho salir mucho de noche, ir a discotecas, ir a drinks y cosas así. De por sí, nosotros los católicos valoramos eso, que no tenemos esa restricción. Nosotros somos obedientes al Señor. Lo que pasa es que yo dejé de ir a mi iglesia, dejé de hacer todas mis cosas y por eso digo como ese relajo de me descarrié un poco, me doblé un poco y yo digo que cuando tú eres oveja del Señor, tú puedes coger otro camino, pero Él te va a decir, corazón, no es por aquí, vámonos. Entonces Él me dijo, ve mi vida, que sabe que no es por ahí y pues me devuelve a donde me corresponde, que es su camino. ¿Y qué entonces religión tú estás? Ahora mismo siguiendo a la cristiana evangélica. ¿Cuál es esa en específico? Porque todos somos cristianos. Bueno, tú sabes que es así que se dice para uno diferenciar. O sea, ahora tú no das ni una bailadita en tu iglesia. No, porque yo hago todas, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de ese tipo de restricciones. Pero vuelvo y te digo, la forma en que se predica, se lee la palabra, se estudia, se comparte. Es distinta. Es distinta y eso llamó mi atención y conectó conmigo. ¿Qué dijeron tus padres, tus hermanas que están en la iglesia católica tan de lleno cuando usted se va para otro lado? Yo creo que ese tema no se habla, tú sabes. Es como de que ella va a otra iglesia, pero no vamos a decir nada. Es como cuando el elefante está ahí, pero nadie lo ve. Entonces yo, por ejemplo... ¿Y en la casa de ustedes no discuten por el Dios? No, nosotros no tenemos ese tipo de temas. Cuando, por ejemplo, la cena de Navidad. Por ejemplo, tú no te pensinas en tu iglesia. Sí, yo incluso voy a actividades que tiene mi mamá en su iglesia. Yo no tengo esa restricción. Para mí, donde está Dios, yo estoy. Yo no soy esa radical. Por eso que no hay pleito, porque tú no eres no, yo no soy radical. No, yo no soy radical. Para mí, Dios está donde quiera que tú decidas verlo y sentirlo. No es que tú tienes un Dios mejor que el mío, ni el mío es mejor que el tuyo. de los católicos que somos más abiertos. Bueno, es un tema de sentir y es un tema de profundidad. Una de las cosas que yo más valoro del Señor es que su primera obra fue con vino. Ni qué excelente, gracias, Señor. El Señor me dio un testimonio con eso. Para que lo tengas claro. Para que lo tengas claro. Por eso que yo bebo vino. Excelente. Sí, es de ahí que excelente. Viene. ¿Tú bebes? Yo me gusta tomar un traguito de vino, un traguito de algún cóctel, pero rara vez paso de 1 o 2 copas. ¿Te emborrachas? No, yo nunca he sabido lo que es eso. Ay. Estas vidas son como raras. Yo no creo en gente que no bebe, ¿no? A mí sí me encanta bailar y me gusta disfrutar. Me gusta la chercha. Sí. Ya yo entendí el entorno tuyo. Claro. Si vamos a estar como en chercha y en coro, vamos a hacerlo bien, vamos a disfrutar todos. Para mí el ambiente lo hace uno. Puede que esté personas de tercera edad, con jóvenes, yo con niños disfruto, yo no tengo que ver. ¿Qué tiempo duró la enfermedad de tu papá? Bueno, yo no te sé decir exactamente cuándo pasó, pero de esos años ahora han pasado 22 años. 22 años. ¿Cuánto tiempo él duró sin hablar?
fue un tiempito y después vino quimioterapia y radioterapia también, que fue el Cuando otro todas proceso. esas iglesias iban a tu casa en forma de ayudar a ese hombre del Señor que le había tocado vivir esa experiencia, esa situación, ¿qué tú aprendiste de todo eso? Que Dios amaba a mi padre como a nadie y amaba a mi familia como a nadie. Porque nosotros no tuvimos que ver con qué religión tú eras, nosotros vimos a los vecinos abocados. Incluso, yo quiero que tú sepas que para la quimioterapia de mi papá, fueron bonos que se vendieron. Se llamaron a todas las iglesias de los vecinos, o sea, mucha gente orando por él y enviando bonos para poder pagar, porque nosotros no teníamos con qué. Porque también fue en una época donde la quimio o la radio era otra muy cosa costosa, y era muy costosa. y además el proveedor está tumbado. El proveedor que justamente estábamos ahorrando para otras cosas, que ya había tenido que hacerse una cirugía y que ahora pasaba a ese proceso. ¿Se pasó hambre en ese momento? No, gracias a Dios no, porque es que es lo que te digo, Dios provee. Sí, pero se sintió el cambio. Se sintió duro, por supuesto, porque no pasamos hambre, pero no había compra de ropa, no había compra de juguetes, no era lo mismo. Mis tíos fueron más que apoyo, mis padres, mis tíos son mis papás, igual nuestra familia, y la forma en la que papi comenzó a transformarse atrajo a mucha gente maravillosa que nos ayudó bastante y que a través de la familia también nos ayudó. Lo que me hace a mí transformarme como persona, cuando tú decías, fue cuando yo veo a papi, este superhéroe en cama, en esta situación incierta, que Dios se lo puede llevar, yo digo, ¿y qué va a pasar con la familia? 14 años, 15 años. Y ahí es cuando yo digo, yo tengo energía, yo tengo juventud. O sea, ¿a ti no te dio miedo el término muerte? Claro, ese era mi mayor miedo, era que él se fuera. Pero la pregunta es... Pero tú estabas dispuesta a asumir el rol. Dispuesta a asumirlo, no, yo lo asumí de alguna forma. ¿Qué hiciste? Yo comencé en siendo oportunidad de voluntariado que tuviera alguna remuneración, todas. Yo no tenía día, yo no tenía hora, a buscar trabajo, a prepararme bien, que eso la gente a veces no lo entiende, a estudiar mecanografía, inglés, lo que fuera, porque yo iba a comenzar a ser capacitadora, a ser ayudante, asistente, lo que fuera. Entonces, ¿cuál era el tiempo de cuidar a tu papá? Ese tiempo lo tenía mi mamá, porque mi mamá tenía que estar todo el tiempo con él y para las quimioterapias él no se quedaba en mi casa. Él se iba a casa de mi abuela y solamente se iban mi mamá y él. Y nosotros solo podíamos verlo. La quimioterapia en ese tiempo eran como 6 o 7 días y los primeros eran muy tortuosos y nosotras no podíamos ir hasta que él estuviera mejor y pudiéramos ahí verlo. Ellos de alguna forma cuidaron que ciertos procesos difíciles nosotros no tuviéramos tan pequeños que verlos. Aunque esos momentos de tu vida fueron situaciones no para lo que ningún adolescente está preparado. Así es. ¿Qué tú agradeces de ese proceso? La presencia de Dios, recordarme que hay un milagro y mi milagro después de que yo estuviera viva era mi papá, que nosotros como familia nunca nos desunimos y que somos diferentes y hubo pleitos, claro, y que nos mostró el amor de gente que incluso no conocía a mi papá y fue mega solidaria. De ahí yo también vi la transformación de un hombre totalmente diferente que abrazó a Dios y que le demostró que que él iba a cumplir su promesa, él lo cumplió. Él le pidió a Dios, si tú me dejas en la tierra, yo te voy a servir. Y él lo hizo. Y lo primero que hizo, cuando él vio que ya estaba bien y que estaba mejorando, recuerdo que fue una cena para 300 niños. Y lo hicimos como esa cadena de milagros, de alguien nos apoya. Yo nunca he visto tanta gente cerca de mí haciendo cosas, o sea, ese gran milagro por otros. Y de ahí en adelante mi familia nosotros éramos servidores. Yo estuve en el coro de la iglesia, nosotros dábamos catequesis, nos involucramos en todas las patronales de la iglesia. Nosotros no salíamos en Semana Santa porque estábamos siempre en todas las cosas de la iglesia, procesión, Via Crucis. ¿Qué hace hoy la familia en pro de la comunidad y en agradecimiento a haber superado, aunque haya pasado tanto tiempo esa situación? Lo primero es que mi familia aún no vivimos allá, mi mamá y mi papá. A veces yo le digo, ¿estás en tu casa o en tu verdadera casa? Porque ellos no salen de allá. Mi mamá sigue como parte clave de la capilla donde nosotros siempre nos congregamos allá en el Café de Herrera. Mi papá también es parte de ese proceso. Mi hermana se quedó en parte de la pastoral juvenil de la zona.
y te puedo decir que todavía hay algunas actividades que nosotros vamos, hay vecinos y gente que lo veo, que van a mi casa, que los quiero con todo mi corazón. ¿De ahí nace tu liderazgo? Mi liderazgo venía poquito a poquito, lo que pasa es que a veces tú necesitas un gran empujón y yo tenía los verdaderos líderes en mi casa. Mi mamá es una excelente líder comunitaria y mi papá también, y ellos como que nos llevan en ese proceso. En los proyectos que estaba mami, estábamos nosotros y éramos como especie de asistentes. Si había que hacer una carta solicitando algo de la comunidad, la hacíamos nosotros, es decir, que como quiera éramos parte. ¿Cómo se equilibra eso de los sueños personales y las expectativas que las personas tienen de ti? Mira, en mi caso, yo aprendí que mis sueños tienen más valor a las expectativas, pero yo lo vine a aprender de adulta porque en este proceso de asumir, tal vez a veces no nos damos cuenta que a veces desde el propio amor nosotros, de alguna forma, porque a veces nos exigen y esa propia familia que de alguna forma yo quise que saliera adelante, era la misma que decía, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y eso de alguna forma autopresiona. Pero tener claro lo que tú quieres, saber quién tú eres y hacia dónde tú quieres ir, ayuda a que aunque alguien quiera dirigirte por otro lado, no suceda. Que las expectativas nos presionan, lo hacen y hieren, duelen y marcan, porque no es fácil. Por ejemplo, cuando yo asumí el puesto de gerente de comunicaciones del CONE, primera vez, una niña que sabemos que en esos espacios, que generalmente se busca, experiencia yo no tenía. Recomendada por alguien, a mí no me recomendó nadie. Estudiar en el extranjero, yo no estudié en el extranjero. Todo eso indicó romper un esquema en un espacio que ya tenía años tratándose así. Y de verdad que estar en ese lugar, mi primera presión era que yo no tenía experiencia y todo el mundo estaba así. Contamos contigo y yo perdida. Y yo sin preparación, y yo sin saber qué hacer. Pero todo el mundo era... Pero a todo el mundo le pasa eso en determinado momento de su vida y de su carrera. Claro. Si tu vida en este momento fuera un libro, ¿cuál sería el título y en qué capítulo? ¿Y qué capítulo tú estarías viviendo? Yo siempre he dicho que yo soy algo así como el hierro, que a mayor fuego, en vez de desmoronarse, se convierte en una mejor pieza. Y es porque tuve muchos momentos de fuego que en vez de yo destruirme, el dolor, la tristeza, el miedo me hicieron construir una mejor pieza en base a todo lo que me tocó enfrentar. Y yo creo que es eso, yo soy esa mujer que aún las altas temperaturas someten ese hierro y busca la forma de convertirse en esa mejor pieza. En el capítulo que estoy es en poder consolidar a nivel profesional todo lo que han sido estos años de experiencia y poder definir mi próximo paso a nivel personal y mi próximo paso a nivel laboral y profesional. ¿Se define eso cuando se sabe el legado que se quiere dejar? Es mucho más fácil. Ojo, nosotros no tenemos, y lo posteé hace unos días en mis redes, nosotros no tenemos un libreto, nosotros no tenemos un manual, nosotros no tenemos un instructivo, nosotros lo único que tenemos es la convicción, el deseo, la esperanza y esa apuesta a nosotros mismos que no es fácil lograr para ver hacia adelante. Pero sí sabes el legado que quiere dejar, en lo personal y en lo profesional. Quiero mantenerme siempre en la oportunidad de aportar a que alguien, aunque sea con una palabra, con mi energía, con mi saludo, lo que sea, pueda sentir esperanza, pueda conectarse consigo misma y pueda lograr sus propósitos. ¿Ves que no fue tan difícil? Gracias por estar aquí. Gracias a por ti. esta conversación. De verdad me encantó conocer esta versión de ti. Dicho sea de paso, muy diferente a la que quizás públicamente aparece, pero la más importante para poder conectar con otras personas que necesitan conocer del Señor. Así es, amén. Muchísimas gracias. Yo agradezco la invitación. Tú sabes que yo estoy a disposición plena. Yo voy a hacer un programa de cristianas y no cristianas, amigas tuyas, aquí todas juntas en este C, para que podamos ver todas las versiones. Ay, yo creo ella que ni me mira porque ella sabe que me estoy diciendo. Yo ni nada. Yo sí creo que cuando pones a Dios como centro de tu vida, hay una canción que lo dice: te suelto mis sueños, mis anhelos, mis decisiones, porque tu plan es más grande que el mío. Y yo creo fielmente en eso, porque si algo soy, es una mujer que la fe construyó. Así Gracias, es. Raibielis. Raibielis. Raibielis.
Yo te he aprendido de muchas maneras, pero lo dije bien al principio. Excelente. Gracias por esta entrevista. A ustedes, gracias por su atención. Como siempre, nosotros llegamos a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.